que crean que hayan 30 personas aquí por cuenta de 2 personas. Good morning. Ohio gozaimasu para los que saben japonés. Bueno, hermanos, es interesante que yo no creo que necesito el micrófono porque mi voz ya es profunda, ¿verdad? No necesito el micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Muy bien. Sí, no lo quiero. Está bien. Interesante que mi hermano trajo ese estudio en cuanto a lo que es la paz. Y yo tengo que estar de acuerdo con él en el sentido de que sí, Jesús en esos momentos, en ese último momento que él encomendó su espíritu al Padre, él encontró esa perfecta paz, no solamente porque fue a este lugar, a este paraíso, sino que sabía lo que había hecho, había completado y había aplastado la cabeza de su enemigo, la cabeza de Satanás, y encontró esa satisfacción de que hizo de acuerdo a la voluntad de su Padre. Ahora voy a hablar de un enemigo, déjame prender esta luz aquí y subir esto, porque la paz, se puede conseguir la paz, claramente se puede, pero la paz tiene amigos y enemigos, y voy a poner los dos amigos y enemigos de la paz. ¿Cuáles ustedes creen que son los enemigos de la paz? Seguramente el diablo. Los enemigos de la paz, claramente, seguramente. Ese es el número 1. Ese es el que le cae a Los miedos. En cierta forma el mismo hombre. Muy bien, pues ya hemos dicho el enemigo decide. Tenemos la paz. La paz tiene amigos y enemigos de la paz. Ya dijimos Satanás y El mismo hombre. Satanás, el hombre, bien. Tu mamá dijo algo. ¿Qué tú dices? El miedo. Ya, eso es verdad. ¿De qué? El miedo. ¿Qué más? Además del miedo, ¿qué más? Más nada del enemigo. El amor al dinero. La avaricia. Y los amigos. La mentira. Los amigos. Bueno, sí, la mentira enemigo, ¿no? Y los amigos de la paz, bueno, miremos en breve. Diría la contienda. ¿Ah? La contienda, el enemigo de la La paz. contienda, ok. Entonces ya sabemos de ellos, pero esta personita seguía mencionando uno y yo no lo nombré. ¿Por qué? Porque es el que yo voy a tratar ahora. Miedo. Ay, lo que es el miedo. Miedo, te voy a dar la definición de acuerdo a la Real Academia Española, el diccionario de la Real Academia Española. El miedo, cuyo origen es de la palabra metus, en latín, tiene dos definiciones. La primera es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Y la segunda es un recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Ahora voy a hacer una pregunta directa y personal. ¿Cuál es tu miedo o tus miedos? Vamos a empezar conmigo y después cada uno, si desea, revéleme un miedo que tenga o ha tenido. Hay cosas en las cuales tengo un poco de miedo, o sea poco o mucho, como quiera tengo miedo. Pero hay ciertas cosas que yo tengo miedo y peleo con esto. Primero que nada, ¿verdad? Tenerle pues, miedo a Dios, que es reemplazado por un amor como un amor perfecto. Pero mírense las cosas cotidianas de esta vida. Yo tengo miedo a algo grandísimo.
inmenso, gigantesco, conocido como las arañas. Las arañas. Las arañas, a mí no me agradan las arañas. Para ser claro, a mí no me dan miedo todas las arañas. Hay arañas que son, esas arañas que son un puntito, chiquito, un puntitito que como tú dices, eso es una araña. Y tiene unas patitas así, unas cositas bien sencillas. Bueno, me preocupa un poco, yo la veo y si me molesta pues le hago shu y ya. Ahora, si tú me pones una tarántula o una viuda negra, pues ya es otra historia. Entonces, yo me vuelvo parecido a un camaleón cuando veo o tengo encima una de esas arañas como la tarántula o la viuda negra. No me cambia el color de piel, pero sí me cambia mi piel. De piel humana, me cambia a piel de gallina. Me vuelvo yo una gallina. Las arañas en verdad no me agradan mucho. Dani, yo pensé que la araña y la tarántula eran la misma cosa. No. Hay arañas que hacen telita, pero la tarántula pica. No, bueno, la tarántula es del grupo de las arañas, sí, arácnidos, pero sí, hay ciertas arañas que no me... Pero esa en sí, creo que sí, no me equivoco, si la memoria no me falla, cuando estábamos en un viaje con la familia en Maricao, yo vi una, y si era bien, sí, estábamos acampando afuera, y yo no lo pensé dos veces, yo me fui a huir, como dicen en mi país, me fui a correr. Segundo miedo que yo tengo, el primero era de chiste, sí, es algo que no me complace las arañas, pero el miedo a quien alguien que amo, el miedo a quien alguien que amo muera. A mí mi miedo en sí de morir por sí, no voy a decir que nunca me ha pasado, todo nos pasa morir yo mismo, pues sí, pero a mí no me importa tanto el morir yo mismo. El miedo para mí más grande que ese es que alguien de los míos muera. Tengo miedo al cual peleo diariamente. Y el tercer miedo, a veces tengo miedo de predicar la palabra a extraños. Estos miedos, especialmente estos últimos dos que mencioné, son miedos en los cuales peleo con ellos diariamente. Estos miedos tienen que ser reemplazados por dos cosas siameses, dos cosas en conjunto. Pero antes de mencionar por qué cosas debo de cambiar estos miedos, háblenme de los suyos. Sammy, voy a empezar contigo. Si quieres, comparte con nosotros un miedo que tú tengas o has tenido. Silencio. El silencio. El silencio, ok, muy bien. El miedo al silencio. Sam. Perder uno de los... Perder uno de los tuyos, muy bien. Martina. A la oscuridad, a los gusanos, muchísimas cosas. Gracias por tu honestidad. Muy bien, a muchas cosas. El de la abuela son las tarántulas. De la abuela son las tarántulas. Ok, la abuela está muy buena. Destiny, do you have a fear? Something you fear? What do you fear? ¿Ah? Bees? I don't blame you. Destiny tiene miedo a las abejas. Cuando yo veo una, yo también voy a huir. Yo sé que yo soy más grande que ella, pero no me gusta que me estén pinchando. Entonces, pero no le tengo miedo profundo tampoco a eso, pero no me agrada. Mecho. Son muchas cosas, pero las culebras. Culebras, muy bien. Los animalitos se refieren. Los dos más estúpidos que hay en la naturaleza, creo yo, y uno de los más inteligentes. Ajá. A lo que más le tengo miedo, porque se me cayó uno encima y viste de brinco que por poco no me muero. A la babosa y al sapo. A la babosa y al sapo. ¿Qué es la babosa? La lapa. La lapa. Estaba botando la basura y me cayó una y por poco caigo muerta. Bueno. Y el otro miedo mío, es algo que hay que respetarlo, pues tarde o temprano, pero que mi madre me falta. Okay. No estoy preparada para eso. Eso es algo que yo mismo, también como dije, miedo a quien alguien te amo. Prefería morir yo primero. Okay. Aliyah, do you have a fear? Do you fear something? Spiders. Right there. All right.
también a las arañas, así que ya tengo 3 amigas, la abuela y a Díaz. Tengo 2 amigos. Gracias a papi el mar. ¿Ah? Gracias a papi el mar. ¿Qué dices? ¿Qué hizo tu padre contigo? ¿Qué que si te cogía por una pierna, te cogía por un brazo y te tiraba así? Y así te tiraba para ver si aprendía. Dale, aprende. Y te das con las piedras hacia casa también, pero no. Eso no es miedo, eso es fobia. Yo le tenía fobia, pero yo creía que me iba a tragar. El miedo, el fobia, el miedo. Cuando me paraba en la arena, que me entraba para adentro, yo me devolvía corriendo cuando venía la ola. ¡Ay, me tragó! ¡Ay, salió! Y Sí. después mi hermano me tiró de maldad y se me quitó la fobia. Sí, pero a veces puede crear más fobia eso, en el caso de mi padre. Pero yo le tengo miedo porque creo que me voy a ahogar, Sí, como que. Pero sí, hay tantos miedos. Y los miedos que estábamos mencionando, pues sí son miedos animales y eso, pero miedos en sí personales, como le dije, miedos con los cuales yo peleo, es el miedo a que alguien se muera, alguien que yo conozco, que amo, muera. Y mucho más que ese miedo de que solamente muera, alguien que amo y muera y no tenga a Cristo en él. Ese es mi miedo principal. Morir Mi familia se pierda. No que muera, porque todos vamos a morir. Ajá. Que muera, yo soy realista con la muerte, pero que se muera sin Cristo es duro. Ujú. Pues sí. Entonces, también quisiera ir a la Biblia a ver ejemplos de hombres llenos de miedo o tuvieron miedo de una manera u otra en la Biblia. Díganme algunos ejemplos de hombres que tuvieron miedo en la Biblia. Jonás tuvo miedo de ir a Nínive. Ay, de lo Porque no quería que se convirtiera. Jonás. Moisés. Moisés. ¿Cómo Moisés? Y hablaron del rey. ¿Cómo Moisés tuvo miedo, sabes? No quiso aceptar ninguna de las tareas que le dieron. Tenía miedo de hablar al faraón. Ajá, muy Porque él bien. era tan Sí. rectángulo. Que si yo voy a esta gente, ¿qué le voy a decir quién yo y quién tú eres? Yo soy. Dile, yo soy. Cuando le hizo el llamamiento Dios a Moisés. ¿Alguna otra personaje? Esta muchacha porque iba con la ay, yo que no los nombres se me digan. Que ella era la esposa de un hijo de ella que se propone. Ruth. Ruth. Y quedaron viudas las dos y una se fue con su familia y la otra fue con la suegra. Ruth. Tenía miedo a dejar a su suegra. Esther también era que tenía miedo y se fue sin tener Esther. arriesgando su vida. Esther ante tuvo el miedo rey. por un momento. Sí, ante el rey. Posiblemente, claro. Y después sobrepasó ese miedo. Pedro. Ah, sí. El Señor me hundo. En varias Pedrito, veces. Pedrito, yo Pedrito. Ay, me voy a caer un poquito encima, Pedrito, no porque, tú sabes, yo también he sido un Pedrito, pero voy a hablar muchas cosas de Pedro. ¿Algún otro ejemplo? ¿Sabes? Judas. Pero a mí, Judas. ¿Iscariote o Judas? Judas Iscariote. Judas Iscariote, ¿en qué sentido? Cuando se dio de cuenta que cometió un error y trató de arreglar el problema, tuvo miedo, pero no lo resolvió de la manera correcta. Entonces Judas tuvo miedo. Dani, Dejó que el miedo lo matara. corrígeme si estoy equivocada. En cierta forma, Jesús no tuvo miedo cuando oraba al Padre. Pasa de mí ese cáliz. El Rey de Reyes y Señor de Señores tuvo miedo. Cuando él estaba orando. Vamos a llegar a eso. Ahora. Esaú tenía miedo de encontrarse con su... ¿Era Esaú? ¿O Jacob? Jacob, Ajá. porque su hermano le iba a Como le caer. iba a robar Ajá. Jacob, sí, porque le robó ¿Era la... Jacob o Esaú? Esaú fue el que Fue el que Esaú el que le quería dar. Jacob se la robó. Ajá, Jacob se la robó a Esaú por un visito. Entonces, ¿cuál otra persona? Díganme más ejemplo. Abraham. Abraham, ¿por qué Abraham? Tuvo miedo de decirle la verdad a Rey, dijo que era su hermana. ¿Y él fue que tuvo miedo cuando Quería le... escuchar algo curioso, si no me Miedo. equivoco, que su hijo hizo lo mismo, si no me equivoco. Sí. Isaac con Abimelech. Sí. Isaac hizo lo mismo. Yo voy a dar la escritura ya mismo de él. Isaac hizo lo mismo. Estando al frente de Abimelech, ¿Cómo que? yo que era su hermana, El hijo de Abraham cuando iban a cocinar. Rebeca. Y El también de sacrificio. perder su hijo, ¿Quién? Abraham.
Cuando iba Abraham pudo haber sacrificio. tenido, si lo tuvo sí, pero sí sobrepasó ese miedo con una de las cosas que voy a hablar. O sea, el tener un hijo y sacrificarlo en realidad no es algo que, ok, está bien, no hay problema. Es algo que uno tiene que sobrepasar. Está bien, Abraham ya está ahí. ¿Quién más? Había uno que era el rey, que iba a pelear con unos cuantos guerreros, y tuvo miedo de que Elías no llegara a tiempo para entrar al santuario, a la gracia. Que no estará a tiempo. Iban a enfrentar. Te estaba hablando, si no me equivoco, de Saúl, que Samuel no llegaba y entonces Samuel vamos a no sacrificar llegara. a alguien, Así es. vamos a sacrificar Se a entró alguien él primero. sin él, porque él no podía hacerlo. Ajá, no debió hacerlo y Así lo de hizo mí. él. Y entonces, muy bien. Saúl. Saúl también tuvo miedo Saúl a David, por eso que quería matarlo, y sabía que Dios estaba con él. ¿Qué más? La mujer que sacó el manto de Jesús, que tenía miedo. de Como la miedo en descubriera. sí. Si lo descubrieran, yo lo escondió. Ah, ok. La mujer de... Está bien, voy a poner ese ejemplo, pero no sé cómo decirlo. La Pero sí, miradita. esa mujer en sí. Y después esa mujer sobrepasó ese miedo. O sea, al fin y al cabo, pues, no voy a hacer más nada. Estoy al frente de la gente y se reveló de que yo fui la que toqué el manto. Y ya toqué el manto. ¿Alguien más? ¿Otra mano? No, entonces déjame ir yo mencionando algunos. María Magdalena fue la que fue por la mañana, después de la muerte de Cristo, que dio la piedra morir. Ajá. Ella tuvo miedo de que no tuviera el cuerpo ahí. Porque ella estaba como iba, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo te diría? Bien, María. Ellas tuvieron miedo cuando vieron al ángel también. Ajá, que vieron la puerta de la piedra Cuando vieron al movida. ángel, muy bien. Rode, cuando... ¿Qué? Rode, la muchacha que vio a Pedro, que había salido de la cárcel, y lo vio y cerró la puerta. Ah, sí. De miedo. Tuvo miedo. Un fantasma. Un ángel. Rode se llama. Sí, Rode. Rode. ¿Qué más? Cualquiera de esas. Dame entonces ir mencionando algunos. Lot tuvo miedo. Lot tuvo miedo de quedarse en la ciudad de Zoar. Adán tuvo miedo. Claro, Claro que escondió sí. de Dios. Pecó. Eso solamente, hermano. Se escondió de Dios. Oye, nada menos. Eso es lo único que hizo. Vamos a ver la otra cosa que hizo. La tontería más grande. Solamente se escondió de Dios. Entonces tengo a Adán, lo puse a Lot. Lot. Isaac ya está ahí. Jacob en Betel. Jacob con Labán. Moisés. José no tuvo miedo José hubiera tenido miedo. cuando sus hermanos. José, ok. Sí, porque José tuvo miedo también de atacar a la mujer del faraón que lo estaba atacando y él se corrió. Él corrió. Tuvo miedo a Dios. Adiós. Porque sí. Y eso es lo que voy a ver también, los miedos, sí. Toda la gente que no entró en el arca en el diluvio. Tuviera que tener un miedo así. Después que cerró la puerta. No lo pensé, pero sí. Y déjeme decirle algo, yo no he visto la película nueva que salió de Noé, pero por las cosas, los cortes y lo que he visto, a mi entender ellos no pelearon por esa arca. Por lo que yo vi en parte de la película Noé nueva que salió, ellos están corriendo al arca, no, déjame entrar, algo así, y parece que no está, no sé. Esos son los cortes que vi en esta película, que lo digo en sí entre comillas, así entre, no tiene sentido. La gente en sí no le importó. A mí no me importa, yo vi un barco en medio de todo esto seco, a mí no me importa. Después cuando empezó a llegar la lluvia, pues, ya había cerrado la puerta. Andaba todo corredor. ¿Y quién cerró la puerta? Dios. Dios. Sí. Dani va por trabajo, María Magdalena va por trabajo. Gente diluvio. Es que la gente que te grabe la verdad, no te conformes. Diluvio. ¿Ah? No me qué más tengo aquí. Los israelitas tuvieron miedo. Sí. ¿En qué? Díganme de tantas
Si es que hay tantas veces que ellos tuvieron miedo. Mandaron a Moisés que fuera a hablar con Dios. Mandaron a Moisés, antes de eso, Dios lo saca, le muestra todas estas plagas, todo lo que él puede hacer a sus enemigos para librar a su pueblo. Y están al frente en sí de este mar rojo, y el faraón y su gente atrás. ¿Y qué es lo que dice? Todo lo puedo en Dios que me fortalece. No. ¿Por qué no sacaste para esto? Yo que estaba comiendo ahí sandía, que estaba comiendo, embuchándome de buena comida, así sufría, pero ¿quién le importa? Estaba comiendo, estaba mejor de lo que estaba aquí. Moisés, gracias, Moisés. Sarcásticamente. Los israelitas. Otra ocasión los israelitas fueron mal agradecidos. Cuando le dieron el mar. Digo, cuando tuvieron miedo, lo siento, tuvieron miedo. Cuando el Señor le dio maná, que dijeron, ya no está la carne. Quería carne, le mandó torto a la cabecilla. ¿Qué? Pero en qué otra ocasión tuvieron No miedo. inconformes, malagradecidos. Sí. Otra ocasión que tuvieron los israelitas miedo. Se pueden acordar. No de los de israelitas, sino de la misma iglesia. Cuando Ananías y Zafira, que él dijo que vendió en tanto la heredad, y la iglesia tuvo mucho temor después que vieron que ellos se Porque veía a temor aquí. a Dios. Porque se ve que con Dios no se juega. Cuando habían pecado y empezaron a hacer un toro de oro, Cuando Moisés el que abrió subió, la tierra y todo eso. que Moisés subió al monte y él no bajaba. No sé, bueno, puedo hacer eso, pero me estoy acordando más a lo que pasó con los hijos de Coré, que nos tragó Sí. la tierra. Eso me suena más a eso. No sé si ese entonces habían hecho algo así, pero sí, los hijos de Coré, cuando la tierra misma te abre y te come, Sí, pero los israelitas queda tuvieron miedo. miedo cuando Moisés subió al monte, que Dios le dio la tabla de la ley. Ellos pensaban que estaban solos. Y los otros dos comenzaron a agitar y hicieron el No, sí, claro, El sí, ídolo. no, estoy de acuerdo, pero no estoy seguro si hicieron que se tragó la tierra, esas cosas, no me acuerdo bien. No, Tengo que cuando se sintieron solos, abandonados por Moisés. No, el tercero fue. Otra ocasión que los israelitas tuvieron miedo. Ay, Moisés tuvo miedo cuando la cosa se le prendió. Y él no sabía que era eso. La salsa. La salsa ardiente, ajá, muy bien. Moisés con la salsa ardiente. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién ha tenido miedo? En el Nuevo Testamento, ¿qué persona ha tenido miedo? Pablo, porque Pablo dice que tuvo temores. Pablo. Francisca, María y José. Cuando el niño se huyeron porque Herodes los había buscado, ¿cómo está? Y José. Y el mismo Herodes tenía miedo que hubiera otro rey, porque era sustituir. ¿Verdad María que y sí? José. Y el mismo Herodes, porque tenía miedo que hubiera otro rey, como le decía. Herodes mismo y mira qué cosa, matando a niños de ¿cuánto era? 4 años o menos. 2 años. 2 años o menos. Gracias, 2 años o menos. Digo, 2 años para Ajá, 2 años o menos. Y también enseñó la cosa con El mismo Pedro que negó a Jesús. Y ahora vamos a tocar a Pedro, pero antes de tocar a Pedro, ¿hay algún otro ejemplo del Nuevo Testamento? ¿Del Nuevo? ¿No fue en el Nuevo que Pedro negó a Jesús? Sí, yo sé. Ah. Pero otro ejemplo, antes de tocar a Pedro. Y la que puso al bebé en una cana a Moisés, pero en una cana así, los chorros y los puso en una La mamá, ok, sí. Ella tuvo Rebeca. La mamá o ¿No la fue persona Rebeca? que haya puesto... Ajá, creo que fue la mamá. Fue ¿No era la mamá, Rebeca? pero si quieres. No. No, Rebeca sí es la esposa de Isaac. Ah. Pero tengo que checar si quién exactamente lo puso en eso. Pero sí, el miedo de eso también, otro faraón que Herodes hizo más o menos, ese faraón hizo igual que Herodes. Herodes hizo igual que su faraón, de matar a los niños menos de cierta edad. En el Nuevo que está en Nabucodonosor. No. No, en el viejo, pero... El sueño que tuvo el rey, ¿no era? Cuando Jesús estaba en la barca y se estaba tambaleando, las personas de la barca hicieron que se despertara y tenían miedo de morir, y él calmó la tormenta. Ahí está. Las personas en esa barca tenían un miedo profundo. Entonces,
Se mencionó un personaje, Pedro. Pedro. Quisiera ir. ¿Gálatas quedan? Gálatas 2, 11 al 20. Gálatas 2, 11 al 20. Gálatas 2, 11 al 20. Gálatas 1 habla de cosas tales como no hacerle caso a otro evangelio, no hacerle caso a otro evangelio que no sea el de Cristo, y hasta si un mismo ángel viene, pues sea anatema. Pero, como dije, no voy a tocar cada capítulo, pero le di más o menos un resumen de ese capítulo 1 de Gálatas. Entonces, en Gálatas 2, 11 al 20 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también con los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me habla. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pedro tuvo ¿qué? Miedo a los judíos. En otras palabras, para resumirlo, tuvo miedo al hombre. Esta es la única ocasión que Pedro tuvo miedo. ¿No? Mateo 14, 22 al 33. Mateo 14, 22 al 33. Y a los amigos que nos están viendo en internet, esta versión es la Reina Valera de 1960. Mateo 14, del 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subía al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces
diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Otra ocasión en la cual Pedro tuvo miedo, Mateo 26, 69 al 75. Mateo 26, 69 al 75. Mateo 26, del 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar se descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Durante la Biblia podemos ver que este personaje de hermano pasado, Pedro, en varias ocasiones tuvo miedo. Si tienes miedo, Dios entiende lo que es el miedo. Dios entiende que tienes miedo. Pero no puedes dejarte dominar por tal miedo. Y aún así Pedro, teniendo miedo y el miedo que tenía, Jesús de antemano le dijo que te voy a dar las llaves del reino, y está hablando de Hechos capítulo 2, de establecer la iglesia, y eso en Hechos capítulo 2, si no me equivoco. Entonces se hizo el comentario de Jesús. Jesús tuvo miedo. Jesús tuvo miedo. El Rey de Reyes y Señor de Señores tuvo miedo. Estaba angustiado. Marcos 14, 32 al 38. Marcos 14, 32 al 38. Marcos 14, 32 al 38. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, o Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, ¿verdad? Yendo un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Mas, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velar y orar, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras del 29, y sigue hacia adelante. ¿Ustedes creen que Jesús tuvo miedo? Bueno, el 38 dice una clave, que el espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil. Y él estaba en la carne. Tuvo que haber sentido miedo. Él no era de palo. ¿De qué se compone el miedo? Estaba ya hablando, dando la definición. Vamos a ver qué decía la definición. Angustia. Yo tenía angustia. Perturbación angustiosa que tenía Jesús en el versículo 33. Angustia. Entristecerse y angustiarse. Una perturbación angustiosa hasta la muerte. Jesús tuvo miedo. Pero él sobrepasó ese miedo porque ese miedo de él se basó en el miedo a su padre, y en el miedo a su padre sobrepasado con el amor a su padre, porque el miedo es reemplazado por un amor perfecto. Primero que nada se encomendó a su padre y sobrepasó ese temor y esa angustia, y al fin y al cabo sometió su cuerpo y dominó su carne y siguió el espíritu, siguió la voluntad de su padre. ¿Cómo superar estos miedos y temores y ansiedades, angustias? Aquí es donde vienen las dos cosas que necesito o necesitaba para eliminar el miedo. Yo le había dicho que le iba a decir de 2 meses, y con estas cosas las voy a dejar aquí y después vamos a hacer un break. Necesitamos 2 cosas, por lo menos, además del amor, para vencer el miedo. Valor y fe. 128 en este libro. Valor y fe. Y antes de ir a eso vamos a coger un break de 5 minutos y seguimos. Muy bien, hermanos, seguimos con el estudio. Uno de los enemigos más grandes del cristiano, ¿qué es? Miedo. El miedo. ¿Cómo contrarrestar este miedo? Interesante, no sé si se dieron de cuenta que Jesús estaba hablando a los que estaban en la barca y decía que tuvieran ánimo. ¿Qué es el valor? Cualidad del ánimo que mueve a cometer resueltamente grandes empresas y detona la osadía. Entonces, cuando yo pienso en ánimo, en valor y fe, ¿qué personajes vienen a la Biblia? Josué. ¿Cómo fue? Sansón. Valor y fe. Josué. Yo voy a entrar a Josué en detalle. Josué, también Job, Abraham. Sansón. Job, Job. Abraham es padre de la fe. Sí, Job. la misma Ruth, Pero Jesús es el número 1 porque él tuvo No, es él. de ir a la muerte. Jesús. la misma Ruth cuando se enfrentó ante el rey, tenía valor y fe, que su pueblo, ella va a poder salvar su pueblo. Ruth, Esther. o Esther era. Sí, Esther. Sí, muy bien. Esther. Aquí está, bien, sí. Esther, Sansón. José, José. Definitivamente José. José estando en la cárcel, estando con su hermano haciendo Daniel, Daniel. en el pozo con los leones tenía fe, y sus amigos. San Pablo. Pablo. Cuando la dijo, tenía su fe, él creía Pablo tuvo valor y fe. confianza en Dios. Bueno, tenía Primera de Corintios 11, si no me equivoco, o más o menos por ahí, con uno de los 2 libros de Primera o Segunda de Corintios, va a ver todas las cosas que sufrió Pablo, que él las describe en detalle, y lo más que sobreculpaba sobre él era la iglesia. Esteban tuvo fe, no le importó que lo mataran a pedra. Esteban o valor y fe. En Hebreos 11 habla de todos los que tuvieron fe. No lo digo. No lo digas todavía, hermano. Que yo voy con ellos con qué cosa. Cualquiera diría que es mi madre. Que es mi madre.
Mami sí está en el punto de querer entrar ya mismo. Un punto muy importante. Un capítulo muy importante. Entonces, ¿qué otro ejemplo tenemos en la Biblia? David. Yo estaba hablando de aquel David que se metió con un enanito, pues. Que acabó con Goliat. Con un enanito así chiquito. Tú veías a David así, ¿con este vamos a meter? Con varios. Lo siento, no era uno que, creo que era casi 10 pies. Sí, 9.5 más o menos, o sea, sobrepasa así, tú veías a David, por lo menos David era, vamos a poner 6 o 5 y pico, vamos a poner, ¿entiendes? Y veía ese grandote, ¿y David tuvo miedo alguno? No. ¿David tuvo miedo alguno? Absolutamente no. ¿Quién es el incircunciso que insulta a los ejércitos de Dios? Si no me equivoco de algo. También este niño tuvo mucha fe y valor. Juan el Bautista. Se enfrentó al rey y le dio. Ajá. David. Le dio su gracia. Y Pablo era bien valiente porque él le decía la cosa a quien sea. Sí, Pablo ya está ahí, ¿no? ¿Cuál es Definitivamente. el otro? Entonces, ¿quién más? Pablo no está ahí. ¿No está ahí Pablo? No lo veo. Lo puse acá. Gracias. Pablo. Muy bien, gracias, Pablo. ¿Algún otro ejemplo? De alguien que tuvo valor y fe. José, el padrastro de Jesús. Ok. ¿Qué tal de Noé? Vamos a ir al principio. ¿Tú estabas pensando en eso, amigo? Que somos hermanos. Mi hermano tenía el mismo pensamiento, Noé. Tú me estás diciendo que yo tengo que construir un bote en medio de la nada, donde no hay agua, donde no hay nada. Construir un bote, eso no tiene sentido, Dios, tú estás loco. No, eso no fue así, eso no es. Los otros me van a mirar, me van a decir cosas. No, ellos no quieren venir, no quieren escuchar, yo tengo que hacer la voluntad de Dios, tengo que tener valor y fe. Mira tú. Urias, el esposo de David. Urias. Sí. En 2 Samuel, capítulo 11, si no me equivoco, con David Betsabé, sí. ¿Y quién fue el miedoso en ese entonces? David fue el miedoso y cobarde. Porque el miedo puede, por lo que yo veo, hay por lo menos 2 tipos de miedo. Está el miedo que lleva a Dios y está el miedo que lleva a la cobardía. Y David tenía un miedo de cobardía, porque si hubiera tenido miedo a Dios no hubiera hecho lo que hizo. Entonces, Pilato tuvo miedo. Cuando lo querían crucificar Al pueblo. A Barrabás y al, o a Jesús. a Jesús, porque él decía que Jesús era inocente, que no hallaba maldad en él. Pilato tuvo miedo, sí, Pilato. Pero lo pusiste en valor y fe. Pero él no se deja más. Gracias. Miedo. Ay. Vamos a hablar ahora de fe porque me confundo. Pero sí tuvo miedo. Estamos hablando de valor y fe ahora, no es miedo. Hago valor. Pero gracias por tu ejemplo. Se me acordé de Pilato, pero no está bien. Pilato tuvo miedo. Muy bien. Entonces, quisiera ir un momento con Josué, porque este capítulo 1 en Josué capítulo 1, vayan conmigo allá. Pero el valor más grande lo tuvo Jesús. Claramente, eso es claro. Josué capítulo 1 del 1 al 9. Josué capítulo 1 del 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Y yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates,
Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. De 6 al 9, versículos muy importantes especialmente para este estudio. Esfuérzate y sé valiente. Valiente, la hermana de valor, por ponerlo así, viene de la palabra valor. Porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual murió a sus padres, que la daría a ellos. Y solamente esfuérzate y sé muy valiente. No valiente, muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Ese es el problema. Cuando nos apartamos de ella y nos vamos hacia a diestra y a siniestra, es que viene el miedo. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que mando que te esfuerces y seas valiente. Ahí lo dice claro el próximo: no temas ni desmayes, porque tu Jehová tu Dios estará contigo de donde quiera que vayas. Qué lindo esos versículos. Dios hablándole a Josué, diciéndole y prometiéndole que iba a estar con él siempre y cuando él siguiera sus caminos, sus estatutos. Si no te vas a diestra ni a siniestra, tienes valor. Tienes, valor y fe, aunque fe no lo dice claramente, pero aquí dice claramente valentía, que llegue con valor. Tenía que tener fe. Valor y fe, sí. Tenía que tener fe de que Dios iba a estar con él. No, claro, pero no lo dice directamente así. No dice la palabra fe, pero si él tiene fe en Dios, él va a ser. Claro. Dios le está mandando. Es que esa es la cosa. Yo no puedo pensar en mi mente que tú puedes separar estas dos palabras. No, eso va junto. Es que no puedo pensar. Bueno, sí puedes tener valor para hacer lo malo, bueno, sí. Puedes tener una fe que no es fundada en la fe que hay en Cristo, una fe falsa, un valor falso, sí lo puedes tener. Mucha gente del mundo y muchas religiones lo tienen su fe y su valor. Hay religiones que hay personas que se marcan a sí mismos, se sangran y se sacan sanchas de sangre y tienen el valor para hacerlo, pero ¿qué? Es un valor falso, una fe falsa. Entonces, Hebreos 11.1, a mí me encanta Hebreos 11.1. A mí me encanta mucho Hebreos 11.1, me fascina porque da un resumen de personas en la Biblia que tuvieron fe. Y da la definición. Yo no tuve que ir ahora al diccionario. ¿Cómo era el diccionario que yo fui a buscar la palabra miedo? La Real Academia Española. No, ahí está. La Real Biblia. Fui a la Biblia. Hebreos 11.1. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Exactamente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo de la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel, no mencionamos a Abel. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio a sus ofrendas, y muerto, aún hablaba por ella. De él no se habla mucho. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué pasó con Enoc?
Pero llevó un... No se le llevó así una carretita de simple. fuego. De Una carreta carreta de de esa. fuego, algo así. Una carroza de fuego se lo llevó a Enoc. Porque a Dios, delante de sus ojos y por su voluntad y sobre su soberanía, se quiso llevar a Enoc. Y aquí claramente dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios antes de ser traspuesto. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios. Versículo 6, capítulo 11 de Hebreos. Porque es necesario, esto no es algo de opinión, esto no es opinión, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, como le dije, hay un temor que conduce a Dios, un temor que conduce a la cobardía. Él tuvo temor a Dios. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra de Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Qué bonito esto, a mí me gusta esto, cuyo arquitecto y constructor es Dios. A mí me gusta eso, llamar a Dios así, arquitecto y constructor, se lo merece. Porque esperaba, versículo 11, por la fe también la misma Sara, Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, dice casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Eso es triste. Creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros peregrinos sobre la tierra. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo. Fíjense, no existe nada, que murieron por medio de la fe, creyendo en la fe. Si no me equivoco, eso es lo que dice el versículo 3. Moisés fue uno que murió de lejos, mirando la tierra prometida de lejos. Él iba a tocar al pueblo, por él haber hecho lo que hizo, como cualquiera de nosotros hubiera hecho. Dios le dijo, no vas a entrar, pero si va a entrar en sí, personas de 20 años para arriba. Pero él vio la promesa de Dios de lejos, porque lo que estos dicen claramente dan de entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, volvemos con Abraham, cuando probado ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Una de las razones que yo creo que Abraham es tan, no quiero decir alabado, pero se le hace tanto énfasis en la Biblia, es que Abraham estuvo dispuesto a hacer lo que el mismo Dios estuvo dispuesto a hacer. Dios Padre, dar su único hijo por fe y valor, con valor y fe.
Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses y porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Oigan eso. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Por la fe. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no le tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Si hubiera sido alguien en sí, tú le preguntas a alguien, tú me estás diciendo, hablando de la historia de Jericó, darle vuelta a una ciudad por un par de días, tocar con trompetas en sí, creo que era el último día, o hacer gritos, hacer esto y lo otro, estar alrededor de una ciudad, eso no tiene sentido. ¿Qué va a hacer eso? Lo que me va a hacer es cansarme. Pero Josué siguió, y por esa fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, una ramera, ¿sí? Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Sí, en verdad, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak. De Gedeón peleando con 300 y peleando después con miles, más o menos, con muchísimos, 300 hombres. Tuvo fe. De Barak también, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Por qué? ¿Cómo? Por la fe. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados y aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante de la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Si en tu senda las nubes al golparse ves, no vaciles por ello ni flaqueen tus pies. Cada nube que venga no podrá traer más que pruebas que pasan, si hay valor y fe. Si es tu vida una carga de cuidados míos, olvidado de todo te podrás sentir. Si tu ayuda pudieres a llevar doquier, esto endulza la vida, si hay valor y fe. Pon en alto los ojos, sin dudar jamás, que la líder del mundo vencedor saldrás. Que si hay flores y encantos tras invierno cruel, trae encantos la vida si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si
hay valor y fe. Y en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe. Hermanos, el miedo no tiene lugar en el cristiano. Hasta el miedo a Dios es reemplazado por un amor perfecto. El valor y fe es la llave. El valor y fe es la llave para llegar al cielo. Si no tienes valor, no tienes fe. Si no tienes fe, no tienes valor. Necesitas valor y fe para llegar al reino de los cielos. El miedo lo tenemos todos, y es un miedo, uno de los miedos que estaba yo hablándoles, es el miedo de que alguien de los míos muera, pero más que muera sin Cristo. Mi trabajo es creer en Él y tener el valor de hablarle a algún familiar que yo tenga que no tenga la palabra y que ame, hablarle de la palabra de alguna manera u otra y tener el valor y fe para hacerlo. Hay que tener valor y fe, hermanos, porque sin valor y fe es imposible agradar a Dios sin estas cosas. Amén. Bien, voy a hacer una oración. Si alguien tiene algún comentario.